tomar asiento, hermanos, y vamos a tener nuestro tiempo de estudio de su palabra y de la confesión de fe. Vamos a darle continuidad a estas enseñanzas, hermanos, y hoy vamos a concluir un capítulo más de la confesión. Me refiero a todo lo relacionado con el capítulo número 7. Si tienen la confesión allí a la mano, acompáñenme a la página 16. Hoy vamos a concluir el párrafo número 3 de la doctrina bíblica del pacto de Dios. Recordemos lo que vimos un momento en la ocasión pasada, hace 15 días. Consideramos varios puntos. Uno de ellos tiene que ver con que todo ser humano sin Cristo o que no haya nacido de nuevo se encuentra bajo lo que la Biblia llama la maldición de la ley, ¿se acuerdan? Todos los hombres se encuentran bajo la maldición de la ley o bajo el juicio del Señor por quebrantar sus mandamientos. Pero la Biblia nos dice que Dios se agradó en hacer un pacto de gracia, donde el segundo punto que vimos fue que Dios ofrece salvación libremente a todos los hombres mediante el Evangelio. ¿Recuerdan? La libre oferta del Evangelio a todos los hombres. Pero vimos un tercer punto importante, y es que aunque el Evangelio se oferte libre y gratuitamente, aún así Dios es completamente soberano en la salvación y Él promete dar el Espíritu Santo a aquellos que ha elegido para que éstos crean y se arrepientan de sus pecados. Hermanos, antes de empezar a ver lo que vamos a ver, yo siempre insisto en que nunca desechemos lo que tiene que ver con las doctrinas de la Biblia, o en este caso la verdad bíblica del pacto de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo, nosotros como iglesia insistimos tanto en esto? Claro, yo sé que hay un peligro real, cuando todo se convierte en un tema doctrinal meramente, académicamente hablando. Pero aún así, aunque ese peligro es real, pero no es por la culpa de la doctrina, es por culpa del corazón que pasa eso. Tengan en cuenta esto, toda práctica tiene como raíz una sana doctrina. Todo, nuestro cuerpo, nuestro ser está unido. Y toda doctrina es importante porque en últimas va a llevar a una sana práctica también. Por lo tanto, no debemos desechar ninguna verdad que vemos que está en la Biblia. Porque si usted o alguno desea un lugar donde la doctrina no sea importante, entonces yo creo que no está deseando estar en una iglesia de Cristo. De manera que nunca nos cansemos de eso, porque es allí donde, por medio de su palabra, que los afectos, la voluntad y los deseos pueden ser despertados y transformados. Vamos a estudiar el párrafo 3 de este capítulo. Lo voy a leer, ustedes pueden seguir allí la lectura, hermanos, por favor. Dice lo siguiente, este pacto, ¿de cuál pacto está hablando? ¿Recuerdan? Del pacto de gracia. Este pacto se revela en el Evangelio, en primer lugar a Adán, en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego, mediante pasos adicionales, hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo, acerca de la redención de los escogidos. Y es únicamente a través de la gracia de ese pacto, como todos los descendientes de Adán caído son salvados y obtienen vida y bendita inmortalidad.
siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Hoy vamos a ver 3 puntos, hermanos, que creo que es lo más importante de lo que acabamos de leer. Uno tiene que ver con cómo se ha revelado ese pacto de gracia y el carácter progresivo de la Biblia. 2, segundo punto, ¿cuál es el fundamento del pacto que estamos estudiando? El fundamento. Y 3, vamos a ver cómo siempre ha habido una misma salvación y un mismo Salvador. Esos 3 puntos, ¿sí? De manera sencilla, y por supuesto vamos a remitirnos a varios textos de la Biblia. Y lo primero que quiero que veamos y consideremos un momento es que el pacto de gracia del cual se centra este capítulo de la confesión se halla contenido en el Evangelio de Jesucristo. Lo vemos reflejado en el Evangelio y su promesa de salvación. Pero hagámonos una pregunta esta tarde. Esta promesa de salvación, ¿cuándo se originó? ¿Cuándo se originó, surgió una promesa de parte de Dios de salvar a un pueblo? ¿Cierto? ¿Cuándo esto sucedió? ¿Será que fue cuando Cristo vino y se hizo hombre que nació la promesa? ¿Será que fue cuando fue crucificado y resucitó? ¿Será que fue cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y empezaron a propagar el Evangelio? ¿Cuándo surgió la promesa de salvación? Se remonta a mucho más atrás. Mucho más atrás. Incluso se remonta al principio o incluso a antes del principio. Vayamos a Génesis capítulo 3, el versículo 15. Génesis 3:15. Allí es la caída de Adán y de Eva, y Dios se encuentra emitiendo juicio sobre la serpiente específicamente. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿A quién le está hablando? Recuerden, a la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La promesa del Evangelio, la promesa de la salvación, viene desde el Antiguo Testamento. Las buenas nuevas de la salvación, el Evangelio de Jesucristo, no es algo que se limita o es exclusivo solo del Nuevo Testamento. Eso es muy importante que lo podamos considerar. El Evangelio no se limita al Nuevo Testamento. Desde la antigüedad, desde el principio y desde el primer libro de la Santa Biblia podemos rastrear el Evangelio. Y esta promesa de salvación, de redención, este pacto de gracia fue dado por Dios tan pronto como tuvo lugar la caída de Adán, la caída del hombre en pecado. Allí no nació la promesa, pero la podemos ver ya identificada desde Génesis. ¿Me hago entender, hermanos? La promesa no nació acá, en Génesis 3:15. Ahorita lo vamos a ver. Pero sí vemos que desde acá ya podemos ver la primera promesa del Evangelio. Génesis 3:15 es uno de los versículos más bellos de la Biblia entera. De la Biblia entera. Y de los más importantes. Pero usted dirá, ¿por qué lo es, pastor? ¿Por qué lo es, hermano? Después de todo, acá estamos hablando simplemente de cómo Dios está castigando a un animal, a la serpiente. ¿Por qué es tan importante este versículo?
¿Cuál es la razón de la importancia de este texto? Aquí se halla la primera promesa del Evangelio, la primera promesa de toda la Biblia con respecto a la redención. Claro, la vemos borrosa, ¿cierto? Usted dirá, ¿cómo la podemos ver acá? Es tenue, pero hermano, allí está la promesa, allí está. Este versículo es llamado el protoevangelio, como la primera semilla o promesa del evangelio. Veamos en dónde pues está el evangelio en este versículo. ¿Cómo podemos ver el evangelio acá? Dios está hablando de una ¿qué? De una simiente, ¿cierto? De una simiente de la mujer, de una mujer. ¿Qué tenemos acá en Génesis 3:15? Desde el principio Dios estaba prometiendo que algún día, más adelante, de una mujer vendría la esperanza, un salvador, un libertador, un redentor. ¿Y por qué la mujer? ¿Por qué la mujer? Porque bueno, claro, nosotros estamos de acuerdo que el pecado entró al mundo por Adán, ¿cierto? Eso está claro, él es la cabeza y el responsable. Pero aún así recordemos quién comió del fruto prohibido. Eva, ¿cierto? Por eso nos habla de la simiente de una mujer, así como una mujer ocasionó también la caída de la humanidad, mediante una mujer o por la simiente de una mujer llegaría la salvación de muchos, de muchos. Porque es que si esto no significa eso, ¿qué sí más significa este texto, hermanos? ¿Qué más, qué otro significado puede tener? Yo no le encuentro ningún otro significado. ¿De cuál mujer va, de qué otra mujer, de qué otra simiente? ¿Y dónde vemos el evangelio acá, hermanos? Dios estaba prometiendo que esa simiente, la cual es Cristo, aunque iba a sufrir en el talón, o sea, iba a ser crucificado y a sufrir agonía, en últimas, esta le heriría en la cabeza a la serpiente, que es ¿quién? Satanás. Le daría un golpe mortal, de manera que allí está claramente esa promesa desde Génesis. Y es una hermosa promesa. ¿Saben por qué es una hermosa promesa? Por el contexto en el que está. ¿Cuál era el contexto? Juicio, juicio. Lo que nos recuerda lo que nos dice la Biblia, Señor, en tu ira, acuérdate de tu misericordia. Y Dios en su ira se acuerda de su misericordia. Vayamos al libro de Hebreos, a la carta de Hebreos, el capítulo 1, el versículo 1 y 2. Hebreos 1 del 1 al 2 es un texto muy conocido, ¿cierto? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿qué dice el 2? En estos postreros días nos habla por medio de quién, hermanos? Del Hijo, ¿cierto? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Quiero que notemos algo. La misma Biblia, las Escrituras, ella misma nos da la enseñanza de que esa revelación de Dios ha tenido un progreso a lo largo de todos los tiempos. ¿Cómo lo vemos ahí? En otro tiempo, ¿sí lo notan? En otro tiempo, es decir, Hebreos está mirando hacia el pasado, en otro tiempo. Y de muchas maneras Dios habló. Pero noten que la confesión de fe, cuando leímos el párrafo, dice, luego de dar la promesa a Adán de la simiente de la mujer, da pasos adicionales hasta completarse plenamente
¿En dónde? En el Nuevo Testamento, ¿cierto? El punto que quiero resaltar acá y que notemos es que Génesis 3:15 no es la única promesa del Evangelio. Es la primera que vemos allí. Y a partir de allí lo que vemos es promesa tras promesa y cada vez más clara. Cada vez más clara. Vez tras vez se empieza a anunciar lo mismo, la misma promesa de redención, de manera reiterativa y con claridad. ¿Cómo? ¿En dónde, hermanos? Ejemplos. En los pactos. ¿A quién? A Noé, a Moisés, a Abraham, a David, a través de sucesos específicos, el diluvio universal. Cuando Dios le pidió a Abraham sacrificar a su hijo Isaac, la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, a través del sistema de sacrificios de Levítico, los sacerdotes, las ofrendas de expiación, de propiciación, a través de los profetas, Ezequiel, Isaías, Malaquías y todos ellos apuntó eso que acabo de mencionar, ¿a qué apuntaban, hermanos? A Cristo y a su obra en la cruz. ¿Notan el progreso? Dio la primera promesa en Génesis 3:15 y luego a través de muchas formas iba reiterando y cada vez haciendo más clara esta promesa. Pero hoy dice el texto de Hebreo, en estos postreros días nos habla por medio de ¿quién? De Jesucristo. ¿Esto qué quiere decir? Que habiendo terminado las sombras, estas dan paso a la realidad. A la realidad. ¿Quién puede leer Gálatas 4, hermanos? Alguno que me ayude a leer ese texto. Gálatas 4, del 4 al 5. Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5. Quien lo tenga lo puede leer. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hermanos, ese texto, Gálatas 4, del 4 al 5, miren que dice que nos habla del cumplimiento de un tiempo, ¿cierto? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, o la plenitud del tiempo, como dice otra versión de la Biblia, cuando se cumplió el tiempo que Dios había fijado, señalado, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando se cumplió el tiempo señalado por Dios? ¿Qué hizo Dios? Envió a su hijo, nacido de ¿qué? ¿Qué le recuerda? Génesis 3:15. Nacido de una mujer. Nos recuerda inmediatamente la simiente de la mujer. Y aunque sufrió la agonía de la cruz, Cristo dio el golpe a la serpiente antigua. ¿Cómo la dio? Según Gálatas 4, logrando redención para su pueblo, redimiendo a los que estaban bajo la maldición de la ley, obrando reconciliación, haciéndonos parte de la familia de Dios, adoptándonos como sus hijos. La historia de la salvación, hermanos, la historia de este mundo, la historia de la humanidad es la historia de la redención. Y la historia de la redención fue progresando cada vez más con más luz y más luz hasta llegar al su pleno cumplimiento en Cristo y en su obra. Es que es algo natural, así como el amanecer, cuando son las 4 de la mañana, por ejemplo, ¿qué? Es oscuro todavía, ¿cierto? A las 5:30, más clarito. Y así, entre más horas hasta que el día alcanza su plenitud. Bien, así es la historia de la redención y así es la revelación de la Biblia. Fue progresando hasta tener un pleno cumplimiento en Cristo.
La Biblia nos habla de un misterio que estuvo revelado, pero que ahora ha sido manifestado. Si están anotando referencias bíblicas, pueden anotar estas. Romanos 16, versículo 25 al 27 y Efesios 3, 5. Romanos 16, versículo 25 al 27 y Efesios 3, 5 son textos que nos hablan de ese misterio revelado, pero ahora dado a conocer plenamente. Veamos el segundo punto. Ya vamos acá en el segundo punto. Y es muy bonito este punto, hermanos, para que lo meditemos un momento. El fundamento del pacto de gracia. El fundamento del pacto de gracia. Y para eso quiero que leamos dos textos bíblicos. El primero de ellos, vayamos allá todos, es Segunda de Timoteo, en el Nuevo Testamento, Segunda de Timoteo, el capítulo 1, versículo 9 y 10. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hermanos, resulta que el pacto de gracia, del cual estamos hablando en esta tarde y hace ya varios tiempo atrás en este capítulo, está basado en otro pacto. El pacto de gracia no es algo que está a la deriva, como suelto, como en el aire, como sin fundamento. Tiene un cimiento firme. Y es otro pacto, hermano. Y si usted es creyente y estamos en Cristo, esto debe erizarnos la piel. El pacto, ¿cuál es el fundamento del pacto en Jesucristo, del pacto de gracia? Un pacto previo que sucedió en la eternidad pasada antes de los tiempos de los siglos. Ese pacto de redención donde el Dios Trino y especialmente el Padre y el Hijo acuerdan salvar a un pueblo para su gloria. ¿Qué sucedió en ese pacto eterno? Dios el Padre eligió soberanamente, libremente a un pueblo para salvarlo. ¿Y el Hijo qué hizo? El Hijo aceptó. El Hijo aceptó salvar a aquellos que el Padre le dio. Por eso es que vemos a Cristo en el Nuevo Testamento diciendo cosas como, ¿recuerdan? Padre, tuyos son, tú me los diste. ¿Cuándo? ¿Cuándo, hermanos? Y es que eso también lo que es asombroso y que va más allá de nuestra comprensión. Hermanos, esto pasó antes de que el mundo fuera creado. Y es que es impresionante, piensen eso. Es un misterio, desde luego, no lo podemos entender. Pero es un misterio que está en la Biblia, lo estamos leyendo en Timoteo. No es, hermanos, esto no es producto de nuestra imaginación, no estamos ni siquiera especulando. Es algo que recorre las páginas de la Biblia. Pablo dice acá, Dios los salvó y los llamó, o sea, los eligió. No por nosotros, dice, sino, volvamos al texto de Timoteo. ¿Lo tienen allí? Miren lo que dice. No conforme a nuestras obras, sino según su ¿qué? En el texto. Según su propósito. ¿Cómo así que propósito? ¿De cuál propósito está hablando Pablo ahí, hermanos? ¿De cuál propósito? Si no es de ese decreto, de ese pacto que sucedió antes de los tiempos de los siglos. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso, hermano? ¿En algún momento? O sea, que Dios nos haya amado incluso antes de que ustedes y yo viniéramos a la existencia. Es que es un misterio. ¿Cómo Dios nos pudo amar incluso antes de que el mundo fuera creado?
Pero nota lo que dice el versículo 10. ¿Qué dice? Ahora, ¿cierto? Pero ahora ha sido manifestada. ¿Ve la progresión ahí? Ahora. Esa promesa ha sido materializada con la aparición de Cristo. Veamos otro texto. ¿Quién puede leer Tito capítulo 1, versículo 1 y 2? Quien lo tenga lo puede leer, por favor. Tito 1, versículo 1 y 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es, según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿De quién viene hablando Pablo allí? ¿O a quiénes se dirige? A los escogidos, ¿lo notan? Conforme a la fe de los escogidos de Dios. Hermano, esta promesa no nació cuando vino Cristo y se encarnó. Esta promesa no nació con Juan el Bautista, ni con David, ni con los patriarcas, ni con los profetas. Esta promesa no nació en el huerto del Edén. Esta promesa se dio antes del principio de los siglos. Antes del principio de los siglos. Pero se materializa en la predicación del Evangelio. Si ustedes ven más adelante esos versículos, vuelve a hacer el contraste, pero ahora. ¿Debería provocar esto en nosotros un temor? Un santo temor. Piensen en estas doctrinas, hermanos. Yo no sé por qué nos cuesta meditar en estas verdades. Piensen esto, el mundo que nos rodea no está gobernado por el azar, ni por casualidad. Ustedes y yo deberíamos aprender a ver el mundo a través de verdades eternas como estas. No a través de los periódicos, no a través de las noticias, no a través de los últimos sucesos en el mundo. Deberíamos ver las cosas a través de estas verdades y de estos pactos que vemos en la Biblia. ¿Cuáles pactos? Un pacto eterno, un pacto de gracia, un pacto de obras que es en el cual están todos los hombres sin Cristo. El mundo es gobernado por estas verdades, hermanos. El hecho de que nosotros no pensemos en ella o no las meditemos o no nos deleitemos en ellas no cambia esta realidad. Esto rige el mundo, rige el universo. El mundo está siendo dirigido por un Dios que tiene un decreto, un propósito soberano y específico. Y que todo lo que sucede gira en torno a ese cumplimiento. Veamos el tercer y último punto. Una misma salvación y un mismo Salvador. Y para ello, vayamos nuevamente a la carta de los Hebreos. Carta a los Hebreos, el capítulo 11, versículos 6 y el 13. Hermanos, esto es importante, prestemos atención. Hebreos 11, versículo 6 y versículo 13. Dice el 6. Hebreos 11. Sin fe es que imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Y qué dice el 13? Miren el 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin qué, sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos 11 es el capítulo que es conocido por qué, los héroes de la fe, ¿cierto? O allí se nos define la fe, en el versículo 1. ¿Cómo es? La fe, la certeza de lo que se espera
y la convicción de lo que no se ve. Pero el punto que quiero que veamos en este momento es el siguiente. Si bien la revelación del Evangelio fue progresando con el tiempo, en cuanto a su luz, en cuanto a claridad, ¿esto qué querrá decir? A forma de pregunta. ¿Será que esto quiere decir que la salvación de ese pueblo escogido por gracia fue distinta a través de los siglos? ¿Fue diferente hasta que llegó su cumplimiento? O hermano, lo que quiero directamente preguntar en esta tarde es, ¿cómo fueron salvos los creyentes antes de la venida de Cristo? ¿Cómo fueron salvos? Porque fueron muchísimos creyentes antes de que viniera Cristo. ¿Cómo fueron salvos ellos? ¿Será que ellos fueron salvos de una manera distinta a nosotros hoy? La respuesta es no. La respuesta es que siempre todos ellos fueron salvos del mismo modo y bajo el mismo Salvador. Es decir, en Jesucristo, por medio de la ¿qué? De la fe. Todos, hermanos, Adán por medio de la fe, Noé, David, Abraham, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo sabe usted eso, pastor? Porque sin la fe es imposible agradar a Dios. Y claro, todos ellos en el Antiguo Testamento mostraron fe de diferentes maneras, en diferentes contextos, en promesas puntuales y particulares. Pero ¿saben lo que quiero decir? Es que todos ellos creyeron la promesa de Génesis 3:15. Todos ellos. Miren el versículo que leímos ahorita, el 13. Me llamaba la atención cuando lo estaba leyendo, hermanos. Dice, conforme a la fe murieron sin haber recibido lo prometido. Ellos murieron sin haber llegado la simiente de la mujer. Pero ellos murieron teniendo fe en el que había de venir, en lo que haría por ellos. Mire lo que dice el texto, ellos lo vieron de lejos, pero lo vieron, lo contemplaron y lo creyeron. Hermano, la única diferencia entre los creyentes del Nuevo Testamento después de la venida de Cristo y los que estuvieron antes es esta. Ellos creyeron mirando hacia adelante, hacia el que había de venir. Nosotros creemos mirando hacia atrás, hacia el que vino. Pero siempre ha sido por la fe en Jesucristo. Romanos 4, por ejemplo, es un texto que nos habla de cómo fue salvo Abraham, ¿recuerdan? Y Pablo allí hace énfasis en eso. ¿Cómo fue justificado Abraham? ¿Por las obras? Porque si es así, tiene de qué gloriarse. Pero dice luego, su fe le fue contada por justicia. Claro, Abraham creyó en las promesas de una tierra, de una descendencia numerosa, pero hermanos, yo le aseguro que Abraham él sabía que había mucho más allá de una promesa meramente terrenal. Usted dirá, ¿cómo podemos saber eso? Bueno, ¿recuerdan lo que dijo Cristo una vez en cuanto a Abraham? A los fariseos que casi lo apedrean al final. Les dijo, Abraham se gozó en ver mi día. Juan 8:56. Y que se acuerdan que ellos le dijeron, no tienes ni 30 ni 50 años y has visto a Abraham. Y ahí es donde él dice, pues antes que Abraham, yo soy. Y ahí es donde casi
lo apedrean. Abraham se gozó en que había de venir el Cristo, lo vio físicamente, no, pero lo vio con los ojos de la fe y se gozó en él. Hermanos, todas las promesas apuntan a esa promesa principal de la fe que es en Jesucristo. Porque en ningún otro hay salvación y porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. ¿Sí lo notan allí claro? No hay otro Salvador. Desde el principio ha sido así. La salvación siempre ha sido por Cristo. El Antiguo Testamento no nos presenta un Salvador distinto al del Nuevo Testamento. Todos los que han hallado salvación la han hallado en Cristo por la fe y por la sola gracia, bajo el cielo. No hay otro nombre bajo el cielo. ¿Qué implica eso? No solo un lugar físico, implica las edades, los tiempos. Y ahora nadie puede ser acepto ante Dios si no es por Jesucristo. Ya antes de pasar a unas aplicaciones con las cuales vamos a terminar la meditación, la enseñanza en esta tarde, quisiera mencionar, y como ya estamos terminando este tema, algunos asuntos que creo necesario recordar. Hermanos, siempre ha existido una continuidad en la forma como Dios se relaciona con el hombre. Siempre ha habido una continuidad. ¿Cómo así? Siempre ha sido a través de pactos, como Dios procede y trata con el hombre. Nunca ha habido un momento en la historia donde no haya sido de una forma distinta. ¿Por qué? Porque a Dios le plació así, hermanos. Y apoyándome en un material del hermano Waldron, también quisiera resumir lo siguiente. Esa palabra pacto, como ustedes ven, la vemos en la Biblia. En el Antiguo Testamento está 275 veces. 275 veces. Y en el Nuevo se usa 39 veces. El pacto es el marco en el cual Dios establece su trato con el hombre y se da la historia de la redención. La salvación está enmarcada por un pacto. Y si también pensamos en lo siguiente, incluso esos pactos que hemos mencionado y visto en los textos bíblicos, nos proporcionan también una estructura básica para toda la Biblia también. Es más, hermanos, nosotros vivimos la Biblia ¿cómo? Como en Antiguo ¿qué? Testamento y Nuevo Testamento. ¿Saben algo? Esa palabra testamento, ¿saben qué significa? Pacto. O sea, en realidad cuando hablamos Antiguo Testamento es Antiguo Pacto. Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Sin embargo, recuerda algo. Para nosotros el pacto es un ¿qué? Un acuerdo entre partes, ¿cierto? Así no es el pacto de Dios. ¿Saben por qué? O sea, no es un convenio, no es como el pacto de Dios, no es un trueque, no es como un acuerdo, porque los pactos en la Biblia tienen un carácter, ¿sabe cómo es la palabra? Unilateral, unilateral. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios lo establece sin pedir permiso. Sin pedir permiso, lo establece, punto. Lo impone, mejor dicho, soberanamente. De manera que la redención se origina en un Dios soberano. Y además esos pactos son confirmados mediante juramentos. Un pacto es un juramento.
Juró Jehová, tú eres sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hermanos, Dios no necesitaba hacer juramentos y lo hizo. ¿Para qué? Para que podamos tener certeza, convicción, seguridad, paz, gozo. Sin embargo, ese pacto demanda fe y arrepentimiento. Concluyo con lo siguiente. Yo pienso que estas verdades deben ser meditadas y digeridas. De nada nos sirve escucharlas y no meditar en ellas, hermanos, porque deben despertar en nosotros asombro. Hermanos, estas verdades deben despertar como un asombro en nosotros, gratitud, adoración al Señor, paz. ¿Cómo no nos va a dar gozo estas verdades, hermanos? El que ha venido a Cristo está en un estado bienaventurado, dice la Biblia. Estamos seguros, doblemente seguros, no solo en un pacto de gracia, sino en un pacto eterno, donde Dios te conoció, donde Dios te amó. Amar nuestra Biblia, meditar en los pactos nos debe llevar a amar nuestra Biblia, a admirarnos por su unidad, apuntándonos siempre al Cristo, al mediador de ese pacto. Y eso es precisamente lo que vamos a estudiar después. Cristo, el mediador. Y antes de orar, quisiera una palabra de advertencia, que lo mencioné al principio, pero la quiero repetir otra vez. Hermanos, tengamos cuidado, no permitamos nunca que la doctrina nos envanezca. No permitamos nunca que estas verdades nos hinchen en un sentido de soberbia y de arrogancia. Hermanos, oremos para que estas verdades nos humillen, nos hagan más humildes, nos lleven a amar más a los creyentes o al prójimo que nos rodea. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor, te pido para que tu Espíritu Santo haga la obra. No podemos hacer más, Señor. Tu palabra tiene el poder, Señor, y tu Santo Espíritu de abrir nuestro corazón, de abrir nuestros ojos. Humíllanos, Señor. Ayúdanos a esforzarnos en pensar en esto, en pensar si realmente está en la Biblia. Y si es así, entonces que lo atesoremos con nuestro corazón y que estas verdades nos conmuevan, oh Dios. Ayúdanos, Padre, y ten misericordia de nosotros, según tu voluntad. Ayúdanos a estar felices. No estamos felices por esto, oh Dios. Estamos inquietos y ansiosos, es porque no meditamos en esto. Ayúdanos a estar en Cristo para estar realmente seguros. Yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros pueda hallarse en este pacto de gracia. Quieras tú obrar, Señor, y bendecir tu palabra. Te pido por esta nueva semana que inicia el día de hoy. Te quiero pedir especialmente por la mamá de nuestro hermano Alexander, por la señora Marta. Te rogamos por ella que se encuentra internada en la clínica. Allí donde esta mujer se encuentra, Señor, rogamos que tengas compasión de su alma, tengas misericordia y abras sus ojos. Y también la ayudes en el tratamiento médico que ella requiere, en la sangre o en la transfusión de sangre que está necesitando, Señor. Y dale paz a nuestro hermano Alexander también, desde aquí, desde la distancia, poder estar confiando en ti, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, en sus labores, en sus actividades. Ayúdanos a seguir viviendo con propósito, mientras tú nos llevas o mientras tú vienes.
Te alabamos y te damos gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén.